Muy buenas tardes, queridos hermanas que nos escuchan a través de este medio. Hoy de nuevamente empezaremos nuestra transmisión, pero antes de iniciar a escuchar la palabra de nuestro Dios, les invitamos a poder colocarse de rodillas para pedirnos a nuestro Dios que reciba estos hermosos cantos. Amén. Querido amoroso Dios y Padre, que su morada está en la altura de los cielos, alabado y exaltado es su nombre. En estos momentos, querido amoroso Padre Celestial, nos acercamos humildemente delante de su presencia. Sabemos, Señor, que sin usted nada somos, Señor. Necesitamos de usted, por eso, Señor, sin ti no podemos vivir. Y usted lo sabe, Señor. Por eso necesitamos de ti. Llénanos, Señor, de tu amor, de paz, de bondad en nuestros corazones, de amor y felicidad, de gozo, de esperanza, que algún día, Señor, si nosotros nos acercamos más a ti, de tener la esperanza de que algún día llegaremos, Señor, a alcanzarte en las nubes. Gracias, Papá Dios. A usted sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Úsame con estos cantos y usa a mi sobrina Yuriana para que juntas entonemos y alabemos su santo nombre. Usa la vida de mis hermanos también. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, hermanas que nos acompañan a través de este medio, les invitamos a poder escuchar las palabras de este precioso himno y vamos a invitar a nuestro hermano que nos coloque ese precioso himno. Qué corto. Corto. Ujú. A Dios sea gloria, es el creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz, y abrió los portales en gloria y luz. Exaltar a Jesús, es el Rey y Señor. Alabar a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo y del mal. Cantad a su gloria, pues hijo es de Dios. Su amor inefable a todos nos dio. Canta hoy la historia de la redención. Los pueblos entonen canción. Exaltar a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo y del mal. En el canto o en dulce oración, loada sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan honor. Exaltar
es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Amén, aleluya, gloria a Dios. $158. Es diferente. 150. 158. Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas viene ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Su venida vemos ya, señales muchas por doquier, y pronto el alba eternal podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. No contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán. Mas cuando venga el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén, aleluya. 31. Okay. Del mundo el tiempo llega, comienza la oración. Dios entrega silencio y atención. Si al Santo Dios la mente queremos elevar, silencio reverente habremos de guardar. El coro celestiales a Dios cantando está, con ellos los mortales
alcemos pues el alma en santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación, a meditar con vida nuestra condición, silencio que ha llegado del culto a la pasión. Dios se halla a nuestro lado, silencio y devoción. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, vamos a dejarle lugar a la palabra de nuestro Dios y les invitamos, pongan mucha atención porque va a ser de gran bendición la palabra de nuestro Dios. Amén. Bueno, queridos hermanos, bienvenidos a nuestra transmisión, en nuestro canal. Queridos hermanos, que sean cada uno de ustedes bienvenidos en este culto que estamos haciendo, este servidor con mi esposa y con su familia de mi esposa. Ahora vamos a comenzar con el tema. Bueno, el tema que estábamos lo que estábamos predicando hace unos sábados atrás sobre el misterio de la inmortalidad, cómo Lucifer cayó desde el cielo por la desobediencia, por violar la ley de Dios. Y pues Lucifer, como dice en el libro de Isaías 14:12, que Lucifer se llamaba hijo de la mañana. Hijo de la mañana se llamaba Lucifero. Y Lucifer era un querubín honrado y exaltado. Estamos aquí diciendo nuevamente los que están aquí en nuestro humilde casa, que Lucifer era muy honrado y exaltado. Dios lo puso a su lado derecho para ministrar los ángeles. Y Lucifer, como hemos mencionado, que él era un hombre exaltado y honrado. Tenía las riquezas, tenía todo lo que tenía Lucifer. Pero tristemente, cuando el Padre y el Hijo convocó una reunión conjuntamente con los ángeles celestiales, convocó una reunión para hablar con los ángeles y le dijo al Padre que a mi Hijo amado, vos dad el poder, la autoridad, y que sobreñase todo el mundo. Y Lucifer estuvo triste, se puso triste, porque él quería ser más honrado, y que él quería ser como un Dios. Y se puso triste. Y después, cuando ya se acabó la reunión, Lucifer salió descontento, lleno de envidia y de celos al Hijo de Dios. Porque aquí nos dice que, aquí vamos a leer aquí, vamos a ser los que están aquí en nuestra casa, aquí nos va a decir que, dice que Lucifer creyó que él era favorito en el cielo
entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanza a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo, se glorificaba en su propia exaltación. Así que Lucifer creyó que él era el favorito, porque él era sumamente exaltado y sumamente honrado por los ángeles. Pero Lucifer se puso triste cuando dijo al padre hacia su hijo que él iba a ser más poderoso y más honrado, y le dio la autoridad al padre de su hijo a gobernar sobre los ángeles celestiales. Y por eso Lucifer salió descontento. Por eso dice aquí que salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas, disimulando sus verdades propósitos, y le presentó su tema que él mismo, como quien ha sido agraviado. Se refirió a la presencia de Dios, preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, protegándolo a él. Por eso Lucifer, cuando salió de la presencia del Padre, se halló descontento y lleno de envidia. Y para hacerlo corto, Lucifer congregó sus ángeles. Y sus ángeles estuvo de acuerdo de que Lucifer debe ser más sentado, más atado y más honrado que Jesucristo. Y pues siguió y se puso del lado de Lucifer. Pero Jesucristo, los ángeles también lo amonestaban a Lucifer que se vuelva, que se arrepiente por sus pecados, se arrepientan lo que está haciendo él. Y Lucifer no quería humillarse, no quería exaltar a el Hijo de Dios. Tuvo envidia del Hijo de Dios. Y pues por eso el primer pecado que creyó fue Lucifer. Por eso, porque hay tanto orgullo, tanto egoísmo, tanto envidia o tantos celos en nosotros. ¿Quién fue el primero que constituyó estos frutos que la Biblia la llama frutos de la carne? ¿Quién fue? Hemos visto que fue Lucifer. Y si somos orgullosos, si somos envidiosos, celos, estamos siendo partícipes del gran engañador. Porque él mismo se exaltó, él mismo constituyó el fruto de la carne. Y por eso hay tanto en este mundo lleno de envidia, lleno de celos contra su prójimo. Uno se cree más alto que su prójimo. Pero todo eso está siendo partícipe de este dueño, de Lucifer. Por eso Lucifer fue expulsado del cielo. Dios le dio una oportunidad. Dios quería manifestar su justicia, su misericordia a Lucifer. Pero Lucifer estaba muy duro en su posición. Y a veces somos así nosotros. Cuando nosotros nos lleva a un concilio y a veces nos ponemos duros, es que así es, así debe ser. Nos estamos dando cuenta que estamos siendo igual que Lucifer. Estamos haciendo igual que Lucifer. A ver. Estamos haciendo igual que Lucifer. Por eso muchos dice aquí que los ángeles reales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si se persistía.
pues el que había criado los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y de una manera señalada castigar su audiencia y su terrible rebelión. Pese a que un ángel se opuso a la ley de Dios que es tan sagrada como él mismo. Así que los ángeles le advirtieron nuevamente. Usted sabe, Lucifer, cuáles serían las consecuencias si usted persiste en su rebelión. Porque ¿quién tenía poder para quitarlo de su posición? Era nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Hijo. Tenía poder para quitar la posición que tenía Lucifer. Pero dice aquí Lucifer era un hombre muy exaltado, muy honrado. ¿Y saben? ¿Saben de la arca, del propiciatorio? Los querubines que cubren. Esos dos eran uno de Lucifer. Sí, era Uno de los querubines que cubría el propiciatorio. Era Lucifer. Era un hombre muy exaltado, muy honrado, queridos hermanos. Era un ángel muy poderoso, muy honrado. Y pues tenía su posición, era proteger. Por eso aquí nos dice en el libro de conflicto de los siglos, que Lucifer, su composición era un querubín que cubría el propiciatorio. Y esa posición era muy consagrado, era muy importante. Por eso dice aquí, dice, pero hubo un ser que prefirió permitir esa libertad. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios, el más atado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo en sin mácula. Por eso dice en la palabra de Dios, vayamos a Ezequiel 28, 12 a 15. ¿Me prestas, cuñado? Gracias. Así que, ¿cuál es su posición de Lucifer? Era el que cubría el propiciatorio. Santo y sin mácula. Por eso dice en Ezequiel capítulo 28. ¿Si alguien lo puede leer? 28, 12 a 15. En bebé. Ezequiel 28, 12 a 15. Dice la palabra de Dios. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así dice Jehová, el Señor, tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbuncle y el oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Esta es palabra de Dios. Así que, ¿quién era Lucifer? Que era Lucifer, el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti. Mandan.
Entonces Lucifer era un ángel poderoso, un ángel honrado y exaltado, que su posición era algo muy importante, algo valioso, algo sagrado que tenía Lucifer. Y aún así no quería exaltarse como un Dios. Por eso dice la palabra de Dios: levántate, echa sobre el rey de Tiro, dile: así dice Jehová, tú eres el sello de la propiciación, lleno de sabiduría y perfecto y hermosura. Así que Lucifer era perfecto y era hermoso. Pero aún así, Lucifer quería persistir en su rebelión. Es algo, algo misterioso, algo misterio que no sabemos cómo pues Lucifer se rebeló contra el Hijo de Dios, y Lucifer era un querubín hermoso y perfecto. Es algo que impactante, es algo que no tenemos palabras como decir, porque Lucifer era un ángel más honrado y el más poderoso. Por eso, queridos hermanos, Lucifer sabe cómo hacer nosotros caer en sus tentaciones, porque él fue muy sabio y él es muy inteligente, y él sabe cómo hacernos caer, porque Lucifer era el ángel honrado y exaltado y lleno de sabiduría y de inteligencia, así dice la palabra de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, dice, desde el día que fuiste creado hasta que en ti se halló en ti maldad. Así que lo puedes escuchar, por favor. Así que Lucifer era un ángel poderoso. Por eso dice, exaltaron a los rebeldes, exaltaron a los rebeldes que cerraran sus oídos. Imagínense, Lucifer le dijo a sus ángeles que cierren sus oídos, no escuchen lo que dice el ángel, no escuchen, cierren sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer. Y le aconsejaron a él y a cuantos se habían caído bajo su influencia, y que volvieran a Dios y que confesaran el error de haber permitido siquiera pensamiento de ejecutar su autoridad. Así que el que te está acusando que haz lo que tú debes hacer, por ejemplo, un asunto. Si hay una señora que está acusando a su hija, que ya no vuelvas con él, que ya no vuelvas con él, mira, te hizo lastimar, pues sabe, no está siendo dirigido por Dios, sino está siendo dirigido por Lucifer. Satanás está siendo dirigido a aquella mujer que mete ideas a sus hijas. No está dirigido por Dios, sino está dirigido por Lucifer, porque Lucifer estaba acusando a sus ángeles que cierren sus oídos, que no escuchen, para no tener racionamientos, y que volvieran a Dios, y que los ángeles preguntaron que volvieran a Dios y que confesaran sus errores. Pero no quiso, porque Lucifer estaba acusando a sus ángeles que no presten oídos. Así que Lucifer es un engañoso, poderoso, sabe cómo hacernos caer, él sabe todo de nosotros, y, y por eso Lucifer se volvió como un ángel engañador, y ahora ya se llama Satanás, el padre de la mentira. Por eso dice aquí, para no hacerlo tan largo,
dice, el gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este engañador, pero eso no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y con sus ángeles leales. Ahí muestra la misericordia de Dios que tuvo con Lucifer. Por eso no hay que echar la culpa a Dios, porque aquí nos dice que Dios le dio una oportunidad, que se arrepintiera Lucifer y sus ángeles, una justa oportunidad. Así que aquí nos habla que Dios no es un Dios de enojo, de envidioso, de duro, sino aquí nos habla que es un Dios de amor y de misericordioso. Porque Dios le dio una justa oportunidad para que midiera su fuerza, el Lucifer, con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla, cada ángel elegía su propio bando y lo ponía de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Había aprendido la lección de un niño en rebelión contra la inmutable ley de Dios. Y eso es irremediable. ¿Qué es irremediable? Algo que ya no puede ser perdonado. Porque Satanás violó la ley de Dios. Y así Satanás no podía ser perdonado. Porque Satanás pisoteó la inmutable ley de Dios. Y por eso, si pisoteamos la ley de Dios, estamos siendo hijos de este engañador. Porque fue él mismo primero que pisoteó la inmutable ley de Dios. Por eso Lucifer tenía mucha oportunidad y él sabía las consecuencias. Pero Dios nos dio una oportunidad y no quiso obedecer a Satanás. ¿Y qué le pasó? Fue expulsado del cielo. Así igual nosotros como padres, cuando nuestros hijos no quieren obedecer, hicimos todo lo posible para enseñarles el caminar el camino del Señor y sigue con sus cosas, con sus divisiones. Queridos hermanos, es mejor sacarlo de su casa. ¿Por qué? Porque es un tropiezo dentro de nuestro hogar. Aunque hay momentos difíciles que debemos tomar, aunque nos duela, pues debemos hacerlo. Porque el Hijo de Dios lo hizo. Aunque le doliera el corazón del Hijo, del Padre y de su Hijo, aunque le doliera su corazón, porque más adelante dijo que Cristo lloró. Cristo lloró por Lucifer porque no quería obedecer. Y pues ya no se podía hacer nada. Entonces fue expulsado del cielo. Y por eso Lucifer y sus ángeles cayeron del cielo y vino en esta tierra. Por eso Lucifer era un engañador muy terrible. Por eso, cuando Adán y Eva fue creado a la misma semejanza de Dios. Pero saben, Dios lo puso a prueba a Adán y Eva por medio de la obediencia. Dios nos prueba, queridos hermanos, porque quiere saber si obedecemos sus 10 mandamientos. Cada uno de nosotros sufrimos pruebas, tentaciones. El por qué Dios nos quiere probar.
cuánto fe tenemos en Él. Si obedecemos sus mandamientos. Por eso lo probó Adán y Eva, para manifestar si obedeciera a Dios. Y Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y por eso ahí entró el pecado, el dolor, los sufrimientos, que ya vemos en este mundo que hay tanto dolor y sufrimientos. Pero ¿saben qué? El Hijo de Dios vino en esta tierra para morir por nosotros. Por eso dice aquí, ¿qué significa redención? La palabra redención, porque dice la mensajera del Señor que cuando dijo que Adán y Eva que no comieran de árbol, ciertamente morirás. ¿Y por qué cuando comió el árbol de la vida, Adán y Eva, por qué no murió al instante? Porque le dijo Dios que si lo comieras, ciertamente morirás. ¿Y por qué no murió Adán y Eva en el instante cuando comió el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque iba a haber una obra, y esa obra es la obra de la redención. La redención viene del latín remetio, que significa comprar de nuevo, rescatar, liberar pagando un precio. En el mundo antiguo, redimir significaba pagar el precio de un esclavo para devolverle la libertad o rescatar a un prisionero de guerra. Por eso hubo una historia de la redención, que Cristo, el Hijo de Dios, iba a venir para morir por nuestros pecados, redimir, devolver la misma semejanza que hemos sido creados, Adán y Eva. Por eso Cristo vino aquí para morir por nuestros pecados, para alcanzar a guardar la ley de Dios. Vino aquí a establecer el origen de obedecer y guardar la ley de Dios. Por eso dice aquí, Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor, de homenaje, que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que sirvan voluntariamente. Así que Dios no nos fuerza a nosotros para servirle. Pero los que dicen, los que sirven por su voluntad de ellos. Dice la palabra de Dios que Dios no le agrada eso. Que vinimos aquí a la iglesia a fuerzas o por papá que nos trae a la fuerza a la iglesia. Aquí en esta iglesia Dios quiere voluntarios que vengamos a escuchar la palabra de Dios. Y Dios no le agrada la sumisión forzosa, pero da toda libertad para que le sirvan voluntariamente. Por eso, cuando estamos aquí en la reunión, hay que amarnos, hay que respetarnos, porque cada quien tiene su liberdío y cada quien tiene su salvación. A veces nosotros queremos que vengan a escuchar la palabra, pero no nos damos cuenta que no lo dejamos su libertades de escoger Él mismo. Porque dice aquí que Dios no le agrada la sumisión forzosa. Da a todos libertad para que les sirvan voluntariamente. Por eso le dice la palabra de Dios, el que quiera venir en pos de mí, llégase a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Por eso Cristo quiere un servicio de amor y de voluntarios. Por eso nosotros no podemos forzar a la gente que venga a la iglesia. Si somos así, somos partícipes y somos hijos de Satanás. Porque Dios no fuerza a la gente que escuchen su palabra y que lo obedezcan, sino que Dios le quiere que nosotros voluntariamente, que nazca de nuestro corazón, de servirlo a Él y de obedecer sus mandamientos. Por eso, vamos ahora a ver la creación. Por eso dice la palabra de Dios que en el principio creó los cielos y de la tierra. Ahora vamos a ver, hemos estudiado un poco de Lucifer, ahora vamos a ver la creación que Dios ha creado en este mundo. Por eso dice, el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que había proyectado la creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas y llanuras, y entre medio había ríos y lagos y lagunas. Como así, por ejemplo. Cuando el Padre y el Hijo prendieron su grandiosa y admirable obra de crear el mundo, lo hizo perfectamente hermoso. Dice que las montañas, las llanuras y las llanuras estaban en medio de los ríos, lagos y lagunas. Por eso dice la tierra no era una vasta de llanura, la montaña de pasaje estaba interrumpida por colinas y montañas no altas, como corrupta como de ahora, sino de formas hermosos y regulares. Entonces, todas las montañas que vemos aquí no se compara con las montañas que Dios ha creado. Porque las montañas que Dios ha creado eran hermosas y eran regulares, eran rectos y regulares. Eran hermosas. Me imagino más grande que las montañas que vemos ahora, aún en día. Por eso dice que las aguas se distribuían con regularidad. Las colinas, montañas y bellísimas llanuras estaban ordenadas con plantas y flores, y altos y majestuosos árboles de toda clase, muchísimo más grandes y hermosos que los de ahora. Así que si vemos un árbol más grande aquí, no se compara con los árboles que Dios ha creado. Todo aquí vemos el pecado, pero por medio de las flores que vemos aún en día, todavía ahí nos muestra todavía el amor que tiene hacia cada uno de nosotros. Todo el hermoso pasaje que vemos también nos habla del amor de Dios. Todavía nos habla del amor de Dios. Por eso, aunque hay odio, aunque hay dolor, sufrimientos, angustias, persecuciones, pues todavía está manifestado el amor de Dios en la creación que ha creado. Por eso, nuestro Señor Jesucristo vino todo esto para restablecer el Edén. Porque por medio del pecado fue destruido todo esto. Pero todavía se manifiesta el amor de Dios hacia la naturaleza. Por eso dice que el aire era puro y era saludable. En la tierra parecía un noble palacio. Los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables y hermosas obras de Dios. Dice, después de crear la tierra, los animales que la habitaban
el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. O sea, todo esto, el plan que Dios que iba a hacer en esta tierra, ya había existido, ya había planeado el Padre y el Hijo antes de la caída de Satanás. De crear al hombre a las mismas semejanzas que el Hijo de Dios. Por eso dice la palabra que nosotros como hijos de Dios debemos ser uno como el Padre, en propósitos, en naturaleza y en carácter. Por eso Dios vino aquí en esta tierra para establecer la imagen de Dios. Pero va a aplicar sufrimiento, va a aplicar dolores, esfuerzos, luchas para alcanzar el carácter de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, no temas ni les vayas, porque yo estoy contigo, a donde quiera que vayas. Yo soy el pámpano, y ustedes son la vid, el que lleva frutos. Somos del Hijo de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Por eso Dios ha creado la creación antes, ya había planeado la creación antes de la caída de Satanás. Por eso dice, había actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de la mano de su creador, era de noble talle y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado en su estructura, era un poco más de doble de los hombres que hoy habitan la tierra. Así que Adán fue más grande, doble que nosotros, era muy alto. Y Adán reflejaba la imagen de Dios. Y dice que su noble talla era hermosamente sintético, su rostro, su cuerpo era muy hermoso, muy precioso. Sus facciones de Adán eran perfectas y hermosas. Su piel era blanca, ni pálida, sino sonrisa. Resplandecía con el requisito matiz de la salud. Sino son rosadas. Rosadas. Así que si nosotros tenemos una piel pálida, que no son rosada, así que ¿qué tenemos? Tenemos una enfermedad. Porque Adán no tenía su cara, su piel no era pálida, sino usted era blanca, hermoso. Era sonrosada sus cachetitos. Y resplandecía con el quesito. Su tez no era blanca. Su tez no era blanca ni pálida, sino rosada, hermoso. Era rojito, hermoso que resplandecía su rostro. Y había lleno de salud en su cuerpo. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se casaba algo más arriba de hombros de él. O sea, Eva era hasta aquí, lo cubría sus hombros de Adán. Porque Adán era muy alto que Eva. ¿Quién fue creado el primero? El primer creado fue Adán. Por eso nosotros como hombres, Dios nos ha dado un lugar tan sagrado, tan especial de estar con nuestras esposas, de obedecer a nuestras esposas, de estar ahí con ellas en las buenas y en las malas.
y de proteger y amar a nuestras esposas. Por eso Eva era más pequeña que Adán. También era de noble aspecto, perfecta y simetría muy hermosa. Eva era muy hermosa, muy preciosa Eva. La inocente pareja no usaba vestiduras artificiales, así como nosotros no usamos vestiduras como nosotros, sino que estaban vestidos. Estaba vestido de velo de luz y el esplendor como de los ángeles. Este halo de luz los envolvió mientras vivieron en abundancia a Dios. Aunque todo cuanto el Señor había creado era perfecto y hermoso, y parecía que nada faltaba en la tierra creada por la felicidad de Adán y Eva. Él manifestó a plantar un huerto especialmente para ellos. Adán y Eva eran felices, tenía todo Adán y Eva. Igual con Lucifer tenía todo, pero todo lo que tenía no se sentía lleno, porque quería ser más exaltado y quería ser más honrado, quería ser como el Altísimo. Adán y Eva tenía todo también. La felicidad, el huerto del Edén que es tan hermoso, tenía todo a su alcance Adán y Eva. Pero lo que Adán y Eva hizo, que Dios lo probó a Adán y Eva por obedecer, para ver si obedece a Dios. Ahí Dios nos respeta nuestra libertad que escogemos. Pero tarde o temprano, lo que escogemos, vamos a sufrir las consecuencias. Por eso, ¿qué pasó a Adán y Eva? Dios le dio libertad a Adán y Eva. Dios no lo obligó que no comieran, sino le dijo Dios que no comiera, porque ciertamente si comes, ciertamente morirás. Por eso, ahí nos muestra que Dios le dio libertad a Adán y Eva que escoger. Y Adán y Eva escogió por su cuenta al obedecer a Dios. Porque Adán y Eva tenían todo, pero prefirió ellos a comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desobedeció la orden de Dios. Igual nosotros, si desobedecemos a Dios, tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias, como sufrió Lucifer, Adán y Eva. Sufrieron las consecuencias. Lucifer fue expulsado del cielo. Adán y Eva fue expulsado del Edén por su voluntad que hizo ellos. Por eso, si nosotros, por eso, queridos hermanos, al venir a la iglesia, no aceptamos obligación. No aceptamos que somos obligados a venir a la iglesia, sino que sintamos que necesitamos aprender y necesitamos aprender a obedecer la ley de Dios. Porque Dios agrada el corazón voluntario. Y Dios respeta nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Pero hay una condición: sufriremos las consecuencias por nuestros actos. Y no debemos culpar a Dios. Ese es terrible que hacemos nosotros.
culpamos a Dios. Pero realmente Dios tiene la culpa. Dios no nos tiene la culpa porque Dios respeta nuestras decisiones. Dios respeta nuestras acciones. Nos da la libre albedrío que escoger. Como hemos leído que Dios agrada que le sirvan voluntariamente. Por eso despertó la decisión de Adán y Eva. De obedecer o no, de obedecer a Dios o de obedecer a Dios. Por eso dice, parte de tiempo debían emplearlo en la placentera labor de cultivar ese huerto y otra parte en recibir la vista de los ángeles, escuchar sus instrucciones y dedicarse a feliz meditación. Sus capacidades no eran fatidiosas, sino agradables y vigorizantes. Ese hermoso huerto había de ser su hogar. Entonces, ¿qué debe ser hogar para Adán y Eva? El Edén que Dios ha creado para ellos. Ese debía ser su hogar, su casa. Por eso, demos gracias a Dios que hay tantas instrucciones, tantas enseñanzas que nos enseñan a nosotros para no caer. Hay tanta instrucción, tanta enseñanza para no ser caer como Lucifer, Adán y Eva cayeron. Y otros profetas y otros patriarcas. Algunos se mantuvieron firmes, fieles a Dios, pero algunos desobedecieron a Dios. Por eso cada cosa que comentemos, vamos a sufrir las consecuencias. Y nunca debemos culpar a Dios, porque Dios ya nos dejó su enseñanza, su ejemplo, sus instrucciones y sus enseñanzas. Amén. Pero depende de nosotros. Si queremos escudriñar sus instrucciones y sus enseñanzas. ¿Por qué? Para no hacernos caer en tentación. Que el Señor nos ayude a ser como el rey David que se humilló y pidió perdón por sus pecados y se arrepintió. Y le dijo a Dios, créame un corazón limpio y renuevo un espíritu dentro de mí. No me deseches, no me abandones. Que tenga misericordia con nosotros, nuestro Dios. Y que Dios nos ayude a obedecer. De educar a nuestros hijos. De amar a nuestros hijos. Amarnos unos a otros. Porque Dios, todo esto, Dios no va a pedir cuentas, queridos hermanos. Todos nosotros, tanto como a mí y otros hermanos, Dios no va a llevar a juicio. Él va a decir qué pasó con todos los estudios que te di, todas mis enseñanzas. Ahí no va a haber excusas, no va a haber excusas, sino que va a decir que yo ya te di mis enseñanzas y no las has cumplido. Sería triste, lamentablemente, cuando Cristo venga por segunda vez, si no estamos preparados, va a cerrar la puerta. Así como pasó en el arca de Noé. No creyeron.
y cierro la puerta del arca. Y la palabra de Dios va a decir, no os conozco, apartaos de mí. Hacedores de maldad. Y por eso nosotros debemos luchar, esforzarnos mucho de estudiar. Porque Dios nos va a pedir cuentas algún día. Tenemos mucho trabajo que hacer como padres, como esposos y como madres y como esposas. Si descuidamos nuestros deberes, Dios nos va a pedir cuentas todo eso. Que Dios nos ayude a obedecer sus mandamientos y obedecer a sus mandamientos y comprenderlo y guardarlo en nuestros corazones. Vamos a orar para que terminemos con el culto de esta hermosa tarde. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo, 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 alabado sea su bendito nombre, Señor. Ya vemos señales, Señor, ya, aunque nosotros no queremos predicar, pero dice tu palabra que las piedras hablarán. Ya lo estamos viendo, Señor, que ya las piedras están hablando de tu segunda venida. Señor, ayúdanos a estar preparados para recibirte por segunda vez. No seamos como los fariseos, que dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, si no me recuerdo, que en el capítulo 3, que el fariseo, los sacerdotes, no esperaron el Hijo de Dios. Y ya había venido en esta tierra. No lo recibieron con gozo y alegría. Así igual manera, lo que pasaron ellos, así va a pasar con nosotros. Si no estamos preparados, vamos a sufrir nuestras consecuencias. Vamos a ser como los fariseos. Vamos a ser como ellos que se exaltaban a sí mismos, se glorificaban a sí mismos, se creían perfectos que los demás, se querían santos. Pero Señor, ayúdanos a no ser como el fariseo, porque tú le dijiste a esos fariseos, generaciones de víboras. Y ustedes dijeron a los fariseos hipócritas. Y ayúdanos a no ser como ellos, Señor, hipócritas o generaciones de víboras. Sino ayúdanos a seguir en tus caminos, a seguir luchando con nuestro carácter, sigue luchando con nuestros esfuerzos, sigue luchando con nuestras luchas que tenemos cada día, Señor. Amén. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos, Señor. Si algún día he de tener un hijo, una hija, Señor, ayúdanos a mí y a mi esposa a educar a nuestros hijos. Porque el lugar de Dios el que ocupa es el Padre. Somos nosotros. Y ayúdanos a ser ejemplos a nuestras hijas y a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a luchar con nuestros caracteres, Señor. No permitir a nuestros hijos o a nuestras hijas que
nos desobedezcan o que nos falte el respeto, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón duro, pero una disciplina, pero en ti, Señor. Enseñar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Ayúdanos a educar a nuestros hijos, amar a nuestros hijos y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Ayúdanos a obedecer y no faltarnos de respeto, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tus escritos. Y ayúdanos a ser ejemplos y testimonio a los demás. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendice este culto, Señor. Y bendice a los hermanos, oyentes, mis familiares, visitas que escucharon aquí. Bendícelos y cuídalos a ellos. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, hacemos la invitación en la tarde. En la tarde vamos a tener otro tema. ¿A qué hora son? Todavía falta unos cuantos. Ahorita se culto eso ya muy tarde. Así que vamos a tener unos pequeños estudios en la tarde, queridos hermanos los que están mirando en la transmisión. Le hacemos esa invitación que se congreguen, porque hay mucho que estudiar, mucho aprender y se aprender. Y pues le hacemos esa invitación que se conecten en la tarde para escuchar, seguir escuchando la palabra de nuestro Dios. Como hemos dicho, no nos obedezca a nosotros, no escuchen nuestras palabras, sino escuchen lo que dice la palabra de Dios y no confíen en los hombres, porque si nos confiamos en los hombres, nos va a desviar del camino del Señor. Todo lo que he dicho, vayan por sí mismos, investiguen por sus cuentas. Si todo lo que estamos presentando es verdad, aceptarlo. Y pues que el Señor les bendiga grandemente y que hacemos invitación en la tarde conectarse para seguir la tema para despedir el día del Señor. Bueno, que el Señor le bendiga grandemente. Les saluda el hermano Isaac Martínez y que la paz y misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga grandemente.